Hoy es imposible no estar contentos con las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos y todo lo que le está sucediendo en contra a la dictadura genocida de Nicolás Maduro. Por eso el día de hoy queremos hacer un programa muy diferente, muy especial, y traemos de nuevo como invitado al señor Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. Bienvenido, señor Ledesma, porque hoy queremos darle a esta comunidad el análisis del punto de vista, obviamente, de ustedes, de la oposición. ¿Qué representa en este momento para Venezuela las últimas declaraciones del presidente Donald Trump? Empecemos por ese lado. Bienvenido, señor Ledesma. No, gracias a ti por la invitación y tu pregunta, que cómo veo las medidas asumidas por el presidente Donald Trump. Debo decir con la mayor franqueza que para mí no son una sorpresa. Esta es la continuación o una manera de retomar lo que ya había comenzado a hacer el presidente Donald Trump en su primer gobierno. Recordemos que él fue el que estableció el cerco antinarcóticos porque está al tanto de la amenaza que representa Maduro. Y esto tengo que decirlo con la mayor franqueza, porque esta conversación que debe llegar a miles de ciudadanos debe servir para poner las cosas en su justo lugar. ¿Por qué el presidente Donald Trump toma estas medidas, que no son contra el pueblo de Venezuela? Porque Maduro es un aliado del narcotráfico, el que está apoyando al ELN para que lleve adelante la guerra por el control, por ejemplo, del Catatumbo, es Nicolás Maduro. Ellos dicen que con esta licencia que se le quita, la licencia 41 que se le quita, que le se suspende a la empresa Chevron, se va a agudizar la tragedia en Venezuela. Esa empresa, escuchen esto, le viene entregando a Maduro mensualmente 200 millones de dólares. Totalmente. Si sumamos todos los meses transcurridos desde el año 2022 hasta esta fecha, estaríamos hablando de 7.200 millones de dólares. Lo primero, esos dólares no fueron para mejorar las pensiones de los trabajadores. Yo pregunto, ¿cuánto es la pensión al día de hoy de un trabajador? $3. Totalmente. ¿Cuánto se llevó Tarea Leizamí? 30.000 millones de dólares. O sea, 4 veces más se llevó Tarea Leizamí en pocos meses que lo que le aportó la empresa Chevron a Maduro en estos 36 meses. ¿Cuánto se llevó el ministro Pedro Telechea, que estuvo unos meses allí sustituyendo a Tarea Leizamí? Se llevó casi 2.000 millones de dólares porque lo denunciaron ellos mismos. Pero además, ¿sabes cuánto produce el eje o la ruta del Catatumbo? Entre 10.000 y 17.000 millones de dólares. En ese eje del Catatumbo se siembran por lo menos 54.000 hectáreas de hoja de coca. Ese es el pleito que tiene la FARC, lo que llaman Marquetalia. Así es. El comandante Calarcá, que denunció con nombre y apellido a los militares del alto mando de Venezuela, que forman parte del cartel de los soles, que por autorización de Maduro apoyan al ELN para bombardear los puntos en los que están desarrollándose la disputa por el manejo de la ruta del Catatumbo, como también manejaban o pelearon por toda la zona que significa el Arauca. Porque ¿cuál es el pleito aquí? El pleito es el control de la economía oscura, y en eso es que está metiendo la mano el presidente Donald Trump. Aquí no se trata de que el presidente Donald Trump está tomando medidas contra Venezuela y que se va a agudizar la crisis y que ahora va a aumentar el deslave. Mentira. Actualmente el salario de los venezolanos es un salario paupérrimo. Actualmente sigue la crisis de servicios, no hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay gas doméstico. ¿Y por qué? Porque el dinero que venía recibiendo Maduro de la Chevron no iba para las escuelas, no se destinaba a mejorar los hospitales, no lo utilizaron para mejorar las vías de penetración, para que los productores agropecuarios que a duras penas siguen sembrando y criando ganado pudieran mejorar su productividad con semillas certificadas, con fertilizantes, con pesticidas, con herbicidas. No, nada de eso. Ese dinero se lo robaban o lo usan, como usan los dividendos que le da el narcotráfico para financiar las bandas transnacionales, o de dónde sale todas esas bandas llamadas, por ejemplo, la banda del Clan del Golfo.
que Así tenía es. el pleito en el Arauca. ¿De dónde sale la alianza de Maduro con Sinaloa, que actúa en el Zulia? ¿De dónde sale la banda de los Rastrojos, que también opera en esa zona? Pero son bandas transnacionales y Donald Trump sabe que en Venezuela operan estas bandas y que los jefes de estas bandas, lo digo yo con toda responsabilidad, son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y aquí Pero le no quiero son hacer, bandas, señor Ledesma, aquí le no. quiero hacer una pregunta muy Sí. puntual, porque ayer veíamos en la locución el mensaje a la nación, perdón, del presidente Donald Trump, un discurso en donde le dedicó un par de minutos a la dictadura de Venezuela, y lo digo abiertamente porque habló del Tren de Aragua y acaba de decir efectivamente que designé, abro comillas, al Tren de Aragua junto a la MS-13 y los carteles de México como organizaciones terroristas extranjeras, y añade, y ahora están oficialmente en la misma categoría de ISIS, de este grupo terrorista al cual los Estados Unidos le dedicó la cantidad de recursos que no nos alcanzamos a imaginar, tanto humanos como públicos, en fin. ¿Qué significa esto? Que efectivamente designe al Tren de Aragua como que esté en la misma categoría de ISIS, y además de eso, yo quiero que usted nos diga si efectivamente a veces decimos las cosas no como son, pero ¿quién es el líder a la fecha de hoy del Tren de Aragua? Yo lo quiero escuchar por ustedes, que nos lo digan, porque a veces muchas personas no entienden quién está detrás de esta organización criminal. Esa organización lleva el nombre del Tren de Aragua, lamentablemente, porque nace en los trabajos que se estaban haciendo, que nunca se culminaron, del ferrocarril, del Tren de Aragua, Ya. porque fue una de las obras inconclusas, como prometieron el tren de Tinaco a Tinaquillo con 7.500 millones de dólares que se los robaron, y está involucrado Diosdado Cabello, como prometieron el ferrocarril desde Valencia hasta Caracas. La gente que viaja por la autopista de Caracas a Valencia lo que ve son unas columnas, pero no hay ferrocarril, como tampoco se hizo el ferrocarril este que involucra a este proyecto del Tren de Aragua. Esa manda la funda quien era gobernador de Aragua, después fue vicepresidente de la República, fue ministro de Relaciones Interiores, que era el examín, y esa banda ahora la tutela directamente Diosdado Cabello con Nicolás Maduro. Y si no, vean las denuncias que no está haciendo este servidor, las está haciendo el gobierno de Chile, la Fiscalía de Chile, que señala al torturador estrella de la dictadura de Maduro, a Alexander Granco y a Diosdado Cabello, como autores intelectuales del sicariato que se ejecutó para matar al teniente Delgado. Pero volviendo al caso de lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos tiene un presidente llamado Donald Trump que en su más reciente campaña prometió garantizar la seguridad de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo va a garantizar la seguridad de los Estados Unidos el presidente Donald Trump si no ataca esa fuente del narcotráfico? Yo te voy a dar un ejemplo. En la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, han muerto 12.200 civiles en los 3 años de guerra. Así ¿Sabes es. cuántos ciudadanos norteamericanos murieron por consumo de fentanilo y otras drogas? Más de 120.000. ¿Y sabes cuál es el cálculo que hacen los especialistas? Que en los próximos años, si no se controla el narcotráfico, van a morir más de 1.000.000 de seres humanos. ¿Y dónde está el epicentro de la droga que llega, por ejemplo, a Estados Unidos? Está en Colombia, está en Venezuela, con este caso concreto de lo que está pasando en el Catatumbo, de donde sale la bicoca de 300 a 350 toneladas de cocaína que salen hacia México para llegar hacia los Estados Unidos, o alguna parte que llega también a África y que llega a Europa. Eso lo sabe el presidente Donald Trump. Ahora, ¿quién Totalmente. maneja ese negocio? Lo maneja el régimen de Venezuela, porque lo que no pudo lograr Pablo Escobar, que fue llegar a controlar el Palacio de Nariño en Colombia, lo que no logró el Chapo Guzmán de controlar el Palacio Presidencial de México, lo ha logrado el narcotráfico en Venezuela, que tiene instalado un cartel en el propio Palacio de Miraflores. Ahora, ¿para qué usan ese dinero, además del que produce el narcotráfico, que produce la corrupción? El dinero, lo poco que le estaba entrando por la Chevron, ¿para qué lo usan? Para pagar a los matones, a los grupos terroristas, a los grupos represivos que siguen persiguiendo al pueblo de Venezuela. O si no, averigüen que aquí en Venezuela o allá en Venezuela diariamente detienen 2, 3, 4, 5 activistas.
y los Así es. detienen por facturarle que están en contra del régimen, que apoyaron a Edmundo González Urrutia, que apoyaron a María Corina Machado. Pero el problema no es solo de Venezuela, y eso lo sabe el gobierno del presidente Donald Trump. Estas bandas, que son transnacionales, tienen alianza, por ejemplo, con las bandas que operan en Guayaquil, la banda llamada Jalisco Nueva Generación, la banda de los Chorones, que denunció al actual presidente de Ecuador, los llamados Tiguerones, los que operan en la Triple Frontera. La Triple Frontera está Perú, Colombia y Ecuador. Así es. Llegan a Argentina, están en Rosario, están en la zona de Tucumán. Me lo contó a mí la ministra Patricia Burri en detalle de cómo han llegado hasta la Patagonia. Están en Brasil, controlando lo que llaman el primer comando de la capital, el comando Bermelo. O sea, son bandas transnacionales que amenazan la seguridad no solo de Venezuela, no solo de Perú, no solo de Colombia, no solo de Ecuador, sino también de Estados Unidos. Y por eso este tipo de medidas, que no son contra el pueblo, repito, porque el pueblo de Venezuela sigue comiéndose un cable, y no va a decir ahora Nicolás Maduro que el imperio norteamericano, el imperio le está vendiendo el petróleo. Pero además, yo quiero decir lo siguiente: nosotros somos los primeros en decir que cuando Edmundo González y María Corina Machado asuman el gobierno legítimo en Venezuela, va a haber seguridad jurídica, va a haber una nueva ley de hidrocarburos, van a haber atractivos, incentivos para que vuelva la Chevron. Y no es que va a explotar 200.000 barriles, sino que ojalá pueda explotar 500.000, 600.000, claro, que vuelva la Shell, que vuelva la Mobil, que vuelva la Exxon, que vuelvan todas las empresas petroleras de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, a explotar el petróleo que tiene Venezuela, porque si algún país tiene potencial, no solo con gas, no solo con crudo, sino también con oro, con inmensos recursos naturales que van a explotarse, pero no para que se los robe un grupo, sino para ponerlos al servicio de que haya una mejor educación, que los obreros y los trabajadores tengan un mejor servicio, un mejor salario, que haya mejores servicios hospitalarios, que la gente pueda tener gas. Venezuela, lo decía ayer el doctor Calderón Berti, y permítame lo comente contigo aquí con la mano del corazón porque me da mucho dolor, que en Venezuela, que tiene las sextas reservas de gas más grandes del mundo, la gente esté cocinando con leña. Pero mientras la gente está cocinando con leña en Mérida o en Apure o en el Guárico, en la zona de Monagas, se están perdiendo prácticamente diariamente lo equivalente a 400.000 barriles de petróleo, porque el gas asociado al petróleo se ventea, se quema y se cometen, como decía el doctor Calderón, un doble crimen. Un crimen contra la economía de Venezuela y un crimen ecológico, porque ese es carbono que está contaminando la atmósfera. Todas estas cosas son las que vamos a resolver, Dios mediante, cuando muy pronto Edmundo González y María Corina Machado le devuelvan la decencia a los venezolanos, nos hagan sentir orgullosos de decir en cualquier parte: este es mi pasaporte, yo soy venezolano, porque a nosotros nos avergüenza que en vez de relacionarnos con Andrés Bello, que en vez de que se diga que Venezuela tiene gente decente, gente trabajadora, gente que produce riqueza, nos estén mezclando con esta situación tan vergonzosa como la creada por Maduro y por ese régimen oprobioso de estas bandas delincuenciales. Señor Ledesma, le tengo que hacer una pregunta. No sé si puede respondernos, pero efectivamente quiero preguntarle que uno de los primeros actos oficiales que hizo el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, hablando sobre el tema de Estados Unidos, que en este momento todos los días tenemos noticias con respecto a diferentes medidas que se están tomando para asfixiar al régimen genocida de Maduro. Sabemos que habló con María Corina Machado y habló con Edmundo González Urrutia vía telefónica, en una videollamada. ¿Usted sabe algo más que se haya hablado durante esa entrevista que de pronto hoy nos pueda dar más luces de todo esto que está pasando con Estados Unidos y el régimen de Maduro? Sí, yo estuve presente en esa conversación. Estaban conectados María Corina Machado desde la clandestinidad en Venezuela, y estaba en Washington el presidente Edmundo González y por supuesto el señor secretario de Estado Marco Rubio. Lo que te puedo decir es que Marco Rubio ha estado restiado con la defensa de la libertad de Venezuela, de Cuba y Nicaragua. No ahora que es secretario de Estado, fue una de las voces
más activas, más potentes con las que hemos contado nosotros como senador de los Estados Unidos. Y su compromiso es irreversible. Y no solamente el caso del caso de Marco Rubio, que vale la pena recordar. La primera reunión de Marco Rubio como secretario de Estado fue con estos líderes de Venezuela. La Así primera. es. Y recuerdo que ese día el equipo de Washington que coordina el doctor Rafael de la Cruz, estábamos con el tema de la angustia porque según el despacho del secretario de Estado había que modificar la agenda y lo que supimos es que modifiquen cualquier cosa pero no me quitan la reunión con los venezolanos. Wow. Eso es una señal clara. Pero además, después de esa primera reunión que sostuvo Marcos Rubio con María Corina y con Edmundo González, en la que la conclusión fue que Estados Unidos reconoce como presidente legítimo a Edmundo González, la primera gira del secretario de Estado Marcos Rubio fue para América Latina. Para América Latina. Pero además, cuando alguna gente que llegó a dudar y Maduro comenzó a correr la voz de que estaba entendiéndose con Donald Trump, mentira, mentira. ¿Cuál es el equipo que nombró Donald Trump? Marcos Rubio, Mike Waltz, Así el es. señor Landau, que lo deben ratificar yo mediante mañana como subsecretario de Estado, Mauricio Clavier Carón. Cuando tú ves que alguien, si tú te enteras que alguien, por ejemplo, a mí me gusta el béisbol, y reúne a Ronald Acuña, a José Altuve, a Salvador Pérez, a Luis Arraez, a Pablo López como pitcher, ¿es que va a crear un equipo de fútbol, de bolas criollas, o va a crear un equipo de béisbol? Un equipo de béisbol. Cuando Donald Trump reúne, designa a Marcos Rubio, al señor Waltz, al señor Landau, a Mauricio Clavier, ¿qué significa eso? Que en su agenda tiene prioridad la situación de América Latina y muy especialmente de Venezuela. Porque él sabe que además de que Maduro está aliado con los cárteles del narcotráfico, Maduro usa el dinero que le produce este negocio diabólico para financiar al terrorismo internacional. Maduro le entrega pasaporte a los cabecillas de Hezbollah, a los cabecillas de Hamas. Maduro es el jefe de la banda del Tren de Aragua y es el que ha propiciado todo este bandidaje que está haciendo todo tipo de fechorías en América Latina, y por eso cito con nombres y apellidos a todas estas bandas delincuenciales que están cometiendo las atrocidades de las que ya hay noticia registrada, y por supuesto que no se van a quedar de brazos cruzados los gobiernos que tienen la absoluta responsabilidad de poner a raya toda esta avanzada delincuencial. Señor Ledesma, no lo puedo dejar ir. Bueno, todavía no nos vamos, pero quiero hacerle una pregunta que hoy estuve por ahí preguntándole a algunos de los seguidores de este programa. ¿Qué pregunta le gustaría que hiciéramos al señor Ledesma? Y una de las preguntas que más recibí es, ¿qué ha pasado en estos últimos días que pues no hemos tenido casi noticia del presidente Edmundo González Urrutia? ¿Cómo está el presidente? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Va a viajar a Israel? Porque sabemos que tiene una invitación formal del gobierno de Israel. ¿Nos puede contar un poco en este momento sobre el presidente de Venezuela? El presidente tiene un portafolio de invitaciones donde, por supuesto, cobra relevancia la invitación del gobierno de Israel. Los israelitas también están al tanto de lo que está haciendo Maduro en Venezuela. Maduro está cobijando a los grupos terroristas y tiene su entente con los iraníes, tiene sus aproximaciones también con los factores de Rusia. Eso lo sabe el gobierno de Israel y eso formó parte de las conversaciones con el canciller de Israel. Yo estuve presente también en el intercambio telefónico que sostuvieron María Corina y Edmundo González Urrutia. Y por supuesto, lo más relevante es el apoyo a los valores democráticos. Aquí no estamos hablando ni de conspiraciones, ni de nada que no pueda ventilarse públicamente, porque hay coincidencia en las coordenadas que todos estos líderes siguen como la guía de lo que debe ser el paso que debe marcar cualquier gobernante comprometido con los valores democráticos. El presidente González mantiene a diario reuniones privadas. Lamentablemente hay cosas que no se pueden ventilar.
Y la gente, yo le pido comprensión a la gente. María Corina habló de 3 columnas. Una columna es la organización vecinal. La organización vecinal en un país donde hay persecución. Hay gente que dice, bueno, ustedes están afuera cómodos. Yo no estoy afuera porque a mí me gusta estar afuera. Yo estoy afuera con este corazón que me palpita todos los días por Venezuela. Yo quisiera estar viendo el Ávila. Yo quisiera estar recorriendo el Boulevard de Sabana Grande, el Boulevard de Catia, volver a reunirme con los vecinos de Antímano, de Macarao, de La Vega, del Paraíso, de San Martín, de San José, del Recreo. Yo quisiera estar en mi pueblo, llevándole unas flores a la tumba de mi madre. Yo quisiera ver otra vez los esteros de Camaguán. Quisiera ver el relámpago del Catatumbo. Quisiera ir a llevarle una ofrenda a la Divina Pastora, a la Virgen de Coromoto, a la Virgen del Valle, a José Gregorio Hernández en Inotú. Yo quisiera estar en mi país, pero es que ese güey me meten preso y yo preso no le soy útil a los venezolanos. ¿Dónde están los miles de compañeros de los comanditos que defendieron los votos? Hay gente que dice, no, es que hay elecciones. ¿Elecciones? Sí, nos metieron presos a todos los testigos y al testigo que no metieron preso en Aragua, en Carabobo, en Falcón, en Trujillo, en Mérida o en Cumaná, tiene que estar escondido. Gente actualmente que no tiene ni cómo comer. Yo por este aparatico recibo todos los días solicitudes y no hay yo cómo resolver. Claro. Lo que hago es responder, por lo menos, de gente que no tiene ni cómo comer. ¿Cómo tú vas a unas elecciones? Tú sabes lo que está haciendo el régimen con los que se inscriban para ser postulados en este mamotreto. Los obligan a firmar y a comprometerse con 2 cosas. Uno, que no van a quejarse del resultado que lea al final del proceso el señor Amoroso, el mismo que proclamó a Maduro leyendo una servilleta. Y en segundo lugar, de antemano, que tienen que reconocer el resultado que dio a conocer Amoroso el pasado 28 de julio. ¿Cómo se puede aceptar semejante vejación? ¿Qué tipo de elecciones es esa? Bueno, el Mundo González está dedicado diariamente a sostener reuniones, a dictar conferencias. Mañana tiene una conferencia con el Parlamento Europeo. La semana que viene va a tener una conferencia donde se va a abordar conjuntamente con María Corina en un centro de análisis de los Estados Unidos sobre el tema de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque Venezuela va a ser, Dios mediante, el gran hub energético del mundo, sobre todo de América. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo. Pero ¿qué pasa? Que se robaron hasta las tuberías. Las tuberías que traían para poder correr el crudo, después que era extraído por el Balancín, se lo robaron, desmontaron los mejoradores, no hay taladros, destruyeron más de 2.500 empresas de servicio y sobre todo no hay seguridad jurídica, porque las empresas que van a un país van a hacer negocios, hacer inversiones. Claro. Y olvídate que el Estado va a tener que asumir la recuperación de la industria petrolera. El Estado de Venezuela, el dinero que tengamos será para metérselo a las escuelas, para que tengamos las mejores escuelas, los mejores educadores, los educadores mejor remunerados, para que tengamos ambulatorios equipados con médicos, con enfermeras bien remuneradas, para que tengamos instalaciones deportivas, para garantizar las pensiones de nuestros viejos. Eso tiene que ser el Estado. Tenemos que abrirnos al capital internacional. Y esa es la prédica de María Corina y del Mundo González. No, vengan para Venezuela. Vengan para Venezuela a reactivar el pozo, por ejemplo, el yacimiento gasífero, uno de los más grandes del mundo, lo tenemos en Falcón, el de La Perla, yacimiento gasífero. Eso hay que explotarlo para que la gente tenga su bombonita de gas en la casa, pero para que también podamos vender ese gas a nivel mundial y todo lo que entre por concepto de la venta del gas no es que va a ir para las cuentas de Terra Examí, como ha ocurrido lamentablemente, sino que eso se transforma en carreteras, en autopistas, en escuelas, en universidades, en teatros, en instalaciones deportivas, en tecnológico. Esa es la política. Y ese otro yacimiento que tenemos allá en la costa de Paria, que es uno de los más grandes del mundo, también tiene que ser explotado. Y habrá garantías para todas las empresas que quieren invertir porque va a haber seguridad jurídica. Se acabó que Venezuela dependa del estado de ánimo de un caudillo. Venezuela tiene que depender del Estado de Derecho que nosotros vamos a restablecer en Venezuela. Y en eso está todos los días el Mundo González Urrutia, hablando, conversando, construyendo esta alianza. Porque este viaje que se hizo no fue para ir a ver
el Palacio de Carandola en Quito. No fue para ir a ver la Plaza de San Martín o la Plaza de Bolívar en Lima. No, esto fue un viaje con mucho esfuerzo, pero para tejer esa alianza internacional que de manera unitaria vienen articulando María Corina Machado, que no descansa, que Eso está está claro. activa las 24 horas del día, y al mismo tiempo Edmundo González, aprovechando su experiencia, porque la gente cree que Edmundo González es un diplomático que estaba llevándose la buena vida. Esta es la experiencia de Edmundo González. Una de sus primeras experiencias fue en Argelia, en plena guerra civil. Estuvo como diplomático. Otra experiencia como diplomático fue en El Salvador. Hay una anécdota que la contaba Edmundo, que una vez llegó el canciller Calvani y a una cena al que tenía en la embajada y le preguntó, ¿dónde está Mercedes? ¿Dónde está tu esposa? Y bueno, es que no pudo venir. Y no habían pasado media hora y lanzaron una bomba contra la sede de la embajada porque había el problema de la guerrilla y de los movimientos esos revolucionarios de El Salvador. Y el mundo le dijo, canciller, ¿entiende ahora por qué Mercedes no vino? Esa es la experiencia que ha tenido el mundo, claro, González. Y la experiencia que tuvo porque fue embajador en Argentina, y en el tiempo que tuvo, hubo un caso de que en una semana, en 9 días, tuvo Argentina 5 presidentes. O sea, experiencia de cómo resolver conflictos políticos. Y yo le pido a la gente que no se rinda. Yo le pido a la gente que no se deje robar la esperanza. Nos han robado más de 600.000 millones de dólares. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos apagar la velita de la fe. Ahora que tenemos a José Gregorio como nuestro santo, no nos dejemos robar las ilusiones, sobre todo a los jóvenes, que no le tengan miedo al futuro, que no le tengan miedo al porvenir, porque vamos a construir uno de los países más hermosos. Venezuela va a trepidar y va a repercutir en el mundo, ya no porque nos alíen o nos relacionen con esas bandas vergonzosas, sino porque vamos a ser un país que va a producir petróleo, que va a vender su gas, que va a vender su oro, pero no para financiar a Hezbollah, sino para financiar a los niños que hoy ya están acusando desnutrición crónica, no para financiar a los grupos narcoguerrilleros que están asaltando nuestra paz y nuestra riqueza, sino para apalancar ese proyecto Tierra de Gracia que de manera sabia ha articulado María Corina de manera combinada con Edmundo González Urrutia, porque también es bueno que lo sepan, que no es que María Corina y Edmundo van a llegar al poder a ver qué van a hacer, no, ya ellos están preparados, están listos como los boyacaos para producir soluciones en los primeros 100 días, que la gente pueda comenzar a recibir agua potable, que se recuperen los acueductos, que se recuperen las plantas de tratamiento para potabilizar el agua, que se recuperen las refinerías. Estos bandidos que hablan de los imperios y de la revolución, Venezuela tenía, mi querido amigo, 22 refinerías. Las 6 adentro, la de Amuay, la de Punta Cardón, la de Bajo Grande, la de Guaraguao, la del Palito, y las que teníamos afuera que las remataron a precio de gallina flaca para robarse el dinero, la que teníamos en Alemania, en Suecia, en Inglaterra, en Aruba, en Curazao, en Santo Domingo, bandidos que tienen una cicatriz en el alma porque han cometido un crimen contra un pueblo bendito por Dios, por la naturaleza, como ha sido Venezuela, y que es insólito que al día de hoy nuestros viejos, nuestros abuelos se estén muriendo porque ni siquiera tienen cómo comprar una pastillita para controlarse la tensión. Eso es muy triste. Señor Ledesma, le quiero hacer una pregunta porque en teoría y todo lo que usted nos está diciendo, de verdad que nos llena de mucha alegría, entusiasmo, fe. Eso no cabe la menor duda que eso va a suceder. Pero hay una pregunta que está como un tambor todos los benditos días en estos programas. ¿Está el presidente Edmundo González Urrutia o lo ha pensado juramentarse fuera de Venezuela? Es que el presidente Edmundo González es el presidente electo. Y todo lo que se está haciendo, yo le pido a la gente que nos crea, no es por capricho. No es que haya el capricho, no, que no se juramente. Todo esto conversadito. ¿Conversadito con quién? Con nuestros aliados internacionales. Y no puedo dar detalles. Pero es que la diferencia entre Guaidó y Edmundo González es que Guaidó fue para un caso
circunstancial. Y de hecho tenía que juramentarse o de derecho como presidente interino porque lo decía el artículo 233. ¿Por qué? Porque Maduro no tenía legitimidad de origen. Ahora tenemos un presidente con legitimidad de origen que tiene la bicoca de 8 millones de votos con un certificado. Eso es lo que vale, el certificado. Ahora, lo que mucha gente sugiere que debe hacer el mundo como presidente juramentado, designar ministros, eso no tiene sentido. La idea es que pronto, Dios mediante, el mundo asuma el poder donde tiene que asumirlo, en Miraflores, y hacer una labor de exorcismo, buscar unos sacerdotes que nos puedan hacer una labor de ese edificio que lo han convertido en escenario de magia negra y cuánta locura se le ocurre a esta gente. No, esa es la labor. Ahora, que el mundo ya esté nombrando equipos de trabajo, sí. ¿Cuáles son los equipos de trabajo con los que él está reunido hoy, por ejemplo, y mañana? ¿Cómo vamos a recuperar los acueductos para que el acueducto del Coloso, por ejemplo, le lleve agua a la gente de Falcón? ¿Cómo vamos a recuperar el bypass que se construyó entre el lago de Valencia y el sistema de Pavo Cachinche para darle agua potable a Cojedes, para tener sistemas de riego que ayuden a los productores de Acarigua? ¿Cómo vamos a reconstruir el Manuelote en el estado Zulia? ¿Cómo vamos a reconstruir las plantas eléctricas? Para eso están equipos trabajando. Y cuando no venga el mundo en actos públicos es porque está en la mañana del martes o en la tarde del jueves reunido con el equipo que está planificando cómo va a recuperar, por ejemplo, la termoeléctrica del Vigía para que Mérida tenga luz eléctrica, cómo va a recuperar la termoeléctrica de La Fría para que el Táchira tenga eléctrica en combinación con la explotación de los recursos hidroeléctricos que produce el Uribante Caparo o Santo Domingo, cómo se va a recuperar la termoeléctrica de Barinas, la que llaman Batalla de Santa Inés, o las 9 termoeléctricas del estado Zulia, o la termoeléctrica Jimiro Gabaldón, que está en Lara, o la termoeléctrica que está en Altagracia de Irituco. ¿Cómo vamos a hacerle mantenimiento a las subestaciones, la de Malena, la de San Jerónimo en Valle de la Pascua, la de La Orquesta en Villa de Cura, la de La Arenosa que está entre Carabobo y Aracú? En eso está el presidente electo. Y lo otro, ¿cómo vamos a recuperar el talento humano para que los maestros que han emigrado vuelvan caras? Y como lo hizo, así como lo hizo José Antonio Páez, vuelvan caras. Se escucha el grito de vuelvan caras de los enfermeros, de los médicos, de los técnicos petroleros, de todos los venezolanos que están haciendo, como yo lo llamo, un plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, pero autofinanciado. Porque todos esos venezolanos, desde el que está repartiendo comida en una bicicleta, desde el que está recibiendo pizza, o el que está repartiendo comida en una bandeja en un restaurante, o los que están en la NASA, o los que están dirigiendo tecnológicos como el de Massachusetts, en Boston, o de los que están dirigiendo empresas tecnológicas en Europa y en los Estados Unidos, desde los que están dirigiendo orquestas o están operando con un bisturí, o de los que están dedicados a desarrollar cualquier actividad honrada, esos venezolanos van a regresar a Venezuela y van a ser coprotagonistas del proceso de reconstrucción, porque como lo ha dicho Ricardo Hauman, esto no va a ser tarea de 5 genios. No, señor. Si alguna ventaja tiene el mundo y tiene María Corina es que no se consideran sabios, que no se consideran todopoderosos. Ellos tienen los pies sobre la tierra y por eso el plan Tierra de Gracia que ellos están impulsando tiene o contempla convocar a los mejores talentos. No, que vaya la gente. ¿Por qué fracasó Maduro y fracasó Chávez? Porque pusieron a manejar las refinerías a piratas. Y Venezuela va a tener que reconstruir, como lo han dicho los expertos, esas refinerías. Y se va a requerir mucho dinero. Y ese dinero tenemos que buscarlo de afuera, porque no lo tenemos. Porque el dinero que vayamos a conseguir en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, o los capitales robados que vamos a recuperar, tenemos que invertirlo en sacar a la gente de la miseria, en sacar a la gente de la pobreza, en reconstruir la infraestructura de Venezuela para que luego nosotros auspiciemos la iniciativa privada, que el venezolano sea un propietario, que el venezolano pueda ganar un buen salario, que el venezolano sea un emprendedor, que el venezolano tenga iniciativa, que se pase la página del Estado intervencionista, ese Estado que quiere fabricar cabillas, que quiere administrar hoteles, que quiere meterse en cuanta cosa se le ocurra. No, el Estado es
para mejorar los hospitales, para mejorar las escuelas, para ocuparse de lo que yo llamo el buque insignia del desarrollo futuro de Venezuela, la educación. No, Porque en un gobierno de transición, ¿sabes cuál es la primera, la segunda y la tercera prioridad? Te las voy a decir. La primera prioridad es la educación. La segunda prioridad, la educación. Y la tercera prioridad, la educación. Yo aplaudo Cuando eso. en Venezuela Eso lo aplaudo. se inviertan las riquezas en educación, olvídate que esos cohetes que está mandando Elon Musk para el mundo, para el espacio, se van a quedar cortos de cómo se va a disparar Venezuela y vamos a hacer esa patria grande, soberana que soñó nuestro padre libertador Simón Bolívar y todos los que lo acompañaron con su genialidad, con su coraje, para que Venezuela llegara a ser un país independiente, pero que no ahora dependamos de esta tragedia en la que estamos hundidos. Señor Ledesma, se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerle un par de preguntas que he querido sacar de acuerdo a unas encuestas que hemos hecho previamente. Y la primera pregunta, y le pido por favor que sea muy breve, que ya el tiempo lo tenemos cortico. El tema se ha pensado en algún momento porque obviamente sabemos que hay un plan. Eso lo tenemos claro, que hay un plan que tiene María Corina Machado, el presidente Edmundo González. Ustedes como la oposición, obviamente que tienen un plan, pero nada de eso se va a poder llevar a la realidad si Maduro sigue en Miraflores. Eso es una claridad. Ahora, ¿se ha pensado en algún momento, porque sabemos que tiene dos formas de salir, o negocia para salir, o sale por las buenas o sale por las malas, como se dice coloquialmente? ¿Se ha pensado en algún momento una intervención extranjera o una unión entre fuerzas multilaterales de diferentes países? Mira, Venezuela con el régimen de Maduro es una amenaza ya no solo para los venezolanos. Fíjate que ellos han dicho que desde que se aplicaron se aliviaron las sanciones, la situación se ha normalizado y que ahora si se le levantan las sanciones o se aplican sanciones va a haber diáspora. ¿Sabes cuántas personas han salido desde que en el año 2022 el presidente Biden le alivió las sanciones a Maduro? Y Maduro juró y rejuró como una palomita que iba a respetar el resultado electoral, cosa que no hizo. Han salido más de 800.000 venezolanos. O sea que esa catástrofe sigue, aún con estas empresas de la Chevron activando. Ahora bien, cuando el presidente Donald Trump cataloga o pone en la misma línea de amenaza a la banda del Tren de Aragua y en toda la galería de bandas que maneja Maduro con ISIS, ¿cómo tú controlas eso? Mandándole allí un emisario del Vaticano. ¿No? ¿Cómo se eliminan estos grupos terroristas que amenazan la paz de muchas otras partes del mundo? Como tienen que eliminarse. Me gusta. Venezuela necesita hoy más que nunca de la cooperación internacional. Perfecto. Nosotros, ¿qué más nos van a pedir los venezolanos? ¿Cuántos muertos más nos van a pedir? Me gusta. Ya presentamos las actas. ¿Qué quieren que presentemos? Actas de defunción. Que en vez de las actas con las que demostramos que ganamos, le presentemos 500.000 actas de defunción de niños que mueren porque no tienen cómo comer. Que le presentemos 100.000 actas de defunción de abuelos que se mueren desnutridos. Que les presentemos las actas de defunciones de mujeres que mueren por cáncer de mama porque no tienen cómo hacerse una quimioterapia. Que le demostremos con imágenes a la gente desesperada que no tiene cómo ponerle un bollo de pan en la mesa a los muchachitos antes de ir a la escuela, por lo menos que van, lo más que van son 2 días a la semana. ¿Qué más nos van a pedir? Nos pidieron que hiciéramos revocatorios, que hiciéramos plebiscitos y que fuéramos elecciones, porque quienes nos pidieron que nos metiéramos en estas elecciones, como tú te metes en un nido de víbora, porque eso fue lo que hizo el mundo de María Corina, meterse en un nido de víbora, fueron los gobiernos democráticos del mundo, que nos dijeron métanse, que nosotros los vamos a respaldar. Pues bien, nosotros hicimos el trabajo. Le ganamos a Maduro con sus maquinitas. Le ganamos a Maduro con su alto mando militar. Le ganamos a Maduro con los rectores del Consejo Nacional Electoral. Le ganamos a Maduro con su registro electoral permanente envenenado. Le ganamos a Maduro con el control de los medios de comunicación. Le ganamos a Maduro con su hegemonía comunicacional.
le ganamos a Maduro con su hegemonía financiera. ¿Qué más quieren, pues? ¿Qué más quieren que hagamos los venezolanos? Nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos fusiles. Los militares de Venezuela, que votaron en más del 70% por el Mundo González y por María Corina, los tienen amenazados Claro. los grupos extranjeros. Que nosotros estamos pidiendo que nos invadan, no. Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos ayuden a ponerle punto final a la invasión que hicieron Chávez y Maduro con los cubanos, con los nicaragüenses que están matando a los venezolanos. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y hablo en ese tono, y perdóname que suba el tono. No, tranquilo, tranquilo. Estoy hablando, me sale la voz del alma, como venezolano que sufre desde afuera, porque yo hablando lo que voy al mismo tiempo hilando sueños y voy amontonando los recuerdos que me ayudan a darle vida a esta esperanza con la cual quiero contagiar a los venezolanos. Para que recuerden que cuando nos decían que era imposible que María Corina ganara las primarias, las ganamos. Para que recuerden que cuando Maduro inhabilitó a María Corina y muchos decían, voces agoreras salieron diciendo, bueno, ya María Corina se retira, María Corina no va a permitir ni apoyar a nadie. María Corina se sobrepuso y por eso la admiro y por eso la considero una mujer extraordinaria, una mujer que de verdad cuando habla de Venezuela no lo dice de la boca para afuera, lo dice con el corazón. Y esa mujer a la que le correspondía ser la candidata presidencial, digo, bueno, no soy yo, pero por encima de mí está Venezuela, y apoyó a Corina Llori. Bloquearon a Corina Llori y esa mujer siguió firme y apoyó a Edmundo González Urrutia. Y allá está el comando de Venezuela, convertido en rehenes de Maduro, porque Maduro es tan sátrapa que es capaz de convertir una embajada en una cárcel, porque lo que está padeciendo Magalí Médano Lavarría, Pedro Ruchurto, Omar González Moreno, el doctor Villalobos, Claudia Macero, y lamentablemente se nos fue ese hombre honorable como lo fue Fernando Martínez Mótola, que sin duda alguna salió afectado de allí, su salud salió afectada cuando salió de la Embajada de Estados Unidos. Pues bien, con todas estas limitaciones ganamos, y lo que le pedimos a la comunidad internacional que les corresponde a ellos hacer el trabajo. Y eso es lo que he venido planteando tanto Edmundo González como María Corina Machado. Solidaridad, pero eso sí, que nos ayuden ya. Porque cuando tú tienes a alguien que necesita oxígeno y vas a esperar que se muera para después llevar a la bombona de oxígeno, no. Después de muerto no vale el oxígeno. Venezuela clama por la solidaridad de la comunidad internacional ahora, como se lo hemos dicho al gobierno de Israel, porque ellos saben que en Venezuela Maduro está financiando a grupos terroristas. Y como se lo hemos explicado a los representantes del gobierno de Donald Trump, porque tienen que saber que la cocaína que está invadiendo Estados Unidos y los grupos irregulares que mandó Diosdado Cabello, y busquen la grabación para que vean que yo no miento. Diosdado Cabello hizo un video en el cual anunció el programa La Brisa Bolivariana. Y la Brisa Bolivariana, ¿sabes qué es? Todos estos malandros que mandaron a horadar el gentilicio de Venezuela. Porque esa gente no se parece en nada al campesino, al labriego, al trabajador. Eso no nada tiene que ver con los muchachos de las orquestas sinfónicas. Eso nada tiene que ver con nuestros peloteros, con nuestros deportistas, con nuestros médicos, con nuestros productores cinematográficos. Eso nada tiene que ver con este gentilicio que estamos obligados, así como hay que echarle mucha agua bendita al Palacio de Miraflores, nosotros tenemos que lavar también nuestra bandera y tenemos que lavar el rostro del libertador Simón Bolívar, porque esta gente no ha tenido piedad con la miseria, hasta con el libertador Simón Bolívar se han metido. Señor Ledesma, me gustaría que nos enviara un último mensaje de esperanza, de verdad, de optimismo, lo que usted quiera hoy decirnos en estos micrófonos, pero antes de eso, no sé si está totalmente actualizado que el día de ayer el más bien el consejero de América Latina de Donald Trump le colocaba fecha al régimen de Maduro. Decía que entre 1 año y 2 años Maduro tenía que salir de Miraflores. Esto ayer nos puso muy felices y yo lo veo hoy a usted
muy emocionado contándonos todo lo que nos ha contado hoy y de verdad muchísimas gracias por sus palabras. Sé que esto cae como esa brisa de alivio a muchas personas que se están preguntando qué es la vida del presidente Edmundo González Urrutia, qué están haciendo, están realmente fusionados, cuáles son los planes para Venezuela. Usted nos lo ha dicho absolutamente todo, así que me gustaría que se despidiera con un mensaje claro y contundente para esta comunidad, por favor. Primero decir a los venezolanos que no hay responsabilidad más grande para un ser humano que defender su patria. Y Venezuela es como nuestra madre. Así como uno cantaba esa canción que uno llegaba a la orilla del río Manzanares, allá en Cumaná. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Yo le cambiaría la letra y diría fronteras de Venezuela, caminos de Venezuela, déjenme pasar, que la patria enferma me mandó a llamar. Esa patria que hoy claman por sus hijos. Y como dijo una vez el poeta Andrés Olid Blanco, bendito los hijos que no se olvidan de sus pueblos y benditos los pueblos que no se olvidan de sus hijos. Aquí se entrelazan estos sentimientos entre madre e hijos y entre patria y ciudadanos. Y como dijo Benjamin Franklin, quien renuncia a su libertad especial o esencial porque la libertad es como el aire para que respiramos para poder vivir, el que renuncia a su libertad esencial para obtener una seguridad circunstancial, temporal, no merece ni la libertad ni la seguridad temporal. Por eso aquí no estamos luchando por un pedazo de poder. Aquí estamos luchando por la patria grande y soberana. Y yo les digo que si en alguna coyuntura hemos tenido unos timoneles certeros que nos van a llevar a puerto seguro, en esta. Wow. Con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Que Dios los bendiga y les siga dando fuerza a ellos y que Dios bendiga al bravo pueblo de Venezuela. ¿Sabe, señor Ledesma, cuántas personas en este momento hay conectadas? Más de 12,000 personas en tiempo real en este momento, escuchando sus declaraciones. Muchas gracias por su tiempo, gracias por ese amor que le tiene a Venezuela, obviamente por estar luchando desde el exilio, desde afuera. Y hágame un grandísimo favor, dígale al presidente Edmundo González Urrutia que mientras que Dios nos dé fuerza y valentía, seguiremos diciendo las cosas como son en este programa. Y hágame el favor también, dígale a María Corina Machado que estamos aquí apoyando toda esta gesta heroica que ustedes están haciendo, tanto de adentro de Venezuela como afuera. Dios lo bendiga, señor Ledesma, y espero muy pronto volver a tener buenas noticias como el día de hoy. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que se ha comunicado y que corran la voz para que esto lo oiga todo el mundo. Así es. Un abrazo, señor Ledesma. Un feliz día para usted y que esté muy bien. Hasta luego. Señores y señoras, ya escucharon al señor Antonio Ledesma, que lo tuvimos en este programa. Yo quiero saber las opiniones de ustedes. Para mí me dejó feliz. Yo tengo que decirlo, porque me respondió las preguntas claves. El presidente Edmundo González Urrutia está pensando viajar a Israel. Le han comunicado a Israel todas las fechorías de Maduro. También nos comentó detalles inéditos de esa reunión entre Marco Rubio y María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que él estuvo ahí presente en esa reunión y nos ha dicho que efectivamente Venezuela hace parte de esa agenda de Donald Trump. Miren, lo que ha pasado hace unas horas atrás en el discurso a la nación, el mensaje a la nación de Donald Trump, de designar al Tren de Aragua ahora en la misma categoría que ISIS, este grupo terrorista. Estamos realmente esperanzados que se tomen las mismas acciones que se tomaron contra estos grupos terroristas, porque sabemos quiénes son los líderes del Tren de Aragua. Ahí está la recompensa, 25 millones por cada una de las cabezas. Así que esperemos. Otra gran noticia que nos ha dado el señor Ledesma es que efectivamente le han dicho a la comunidad internacional, hay que actuar.
Hay que actuar. No se quiere una invasión. Lo que se quiere es sacar a los invasores. Lo acaba de confirmar el señor Ledesma con el tema de Maduro, de Diosdado, de Padrino. Así que están jugadas todas las cartas, más unidos que nunca. En este momento el presidente Edmundo González Urrutia está muy feliz de todo lo que está haciendo Estados Unidos con estas cancelaciones de estas licencias petroleras, porque ya se sumaron más de 5 en las últimas 24 horas. Yo la verdad hoy estoy muy feliz. Gracias a todos ustedes por los buenos mensajes y esperamos seguir teniendo invitados de lujo que nos digan las cosas como son, que son los que se hablan directamente voz a voz, cara a cara, codo a codo con los que en este momento están queriendo levantar a Venezuela y colocarla en una libertad absoluta. Yo sé que muchos dirán, es más de lo mismo. Yo sé que muchos dirán, estamos cansados que nos están diciendo que ya casi. Pero miren un tiempo atrás cómo estábamos y miren lo que sucedió hace pocas horas en Estados Unidos. Desen cuenta que en pleno mensaje a la nación, Donald Trump da esa bombazo. Y ya Maduro sabe que él es el jefe del Tren de Aragua y ya sabe que efectivamente no más concesiones con la dictadura genocida de Nicolás Maduro. Yo espero que ustedes puedan compartir este video, compartan esta información que es realmente con mucho cariño. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias por los buenos mensajes. Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto en otro programa o en otro directo más. Les dejo mi cuenta de Instagram, soy Fabián Di Costa, para que estén al pendiente el momento de lanzar un programa o un video. Nos vemos. Hoy sí, abrazo a papá, a mamá, a los abuelitos, a los hermanos, a los hijos, a los nietos. Llamen a la gente que está en el exterior y comenten lo que está sucediendo porque no podemos parar. Las buenas noticias hay que darlas. ¿Cómo son? Sin amarillismo, sin sensacionalismo. Hay que decir como las cosas como son y qué mejor con las voces que efectivamente están detrás de toda esta situación. Ahora sí me voy. ¿Cómo quedó el tema de la encuesta? A ver, no se les olvide dejar un like. Tenemos 4,000, casi 500 votos. Hágame el favor. ¿Estás de acuerdo con la designación al Tren de Aragua en la misma categoría de ISIS? Totalmente 72%. Maduro es un criminal. 25% y un poco exagerado 3%, que me imagino que son mis amigos chavistas que siempre nos acompañan. Ya se dieron cuenta, ¿no? Amigos chavistas, abran los ojos, que están a punto de bajarlos del barco, están a punto de bajarlos del avión. Muchas gracias a todos. Ahora sí, cierro encuesta y antes de irse, recuerden dejar un like para que el video llegue a más personas y que más personas sepan lo que está pasando. Gracias a todos. Dios los bendiga. Adiós. Ahora sí me voy.